Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Delgadillo Gómez, director general de G Real Estate Data. El día de hoy hablaremos sobre el panorama del desarrollo inmobiliario en México. Como ustedes saben, este es nuestro primer foro. Muy emocionados por poder compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia a través de nuestros colaboradores, de nuestros invitados y de nuestros usuarios para poder expresar de manera coloquial lo que hoy en día creemos que sucede en el panorama actual del desarrollo inmobiliario. Hoy como primer invitado tenemos al licenciado William Gómez Hueso. William, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Alan, por la invitación. Bueno, William, de inicio me gustaría que nos platicaras un poquito de tu experiencia. Perfecto. Muy bien. Bueno, como ya lo comentaste, soy abogado, estoy especializado en Derecho Urbanístico, tengo una maestría en Administración Pública y estoy concluyendo mi tesis del doctorado en Derecho con un tema muy particular que tiene que ver con cuestiones justo de normatividad urbana relacionado con los cambios normativos que se van a requerir para una adecuada implementación del nearshoring en México. En la parte profesional, me desempeño como socio director de Consultoría y Estrategia Metropolitana, que es una firma de abogados especializada en servicios inmobiliarios, particularmente de derecho urbanístico. Trabajamos con desarrolladores inmobiliarios, arquitectos, dueños de tierra, justamente en un seguimiento sobre todo a la parte legal y normativa del sector inmobiliario. Muchas gracias, William. Pues bueno, creo que para nosotros es importante, para nuestra audiencia, poder contextualizar a nuestra percepción hoy en día cómo vemos el estado del desarrollo inmobiliario. Particularmente me gustaría que platicáramos de tres temas. Eh, para ti, ¿cuál es el análisis del mercado inmobiliario en México en la actualidad? ¿Cuáles son los segmentos de mercado más dinámicos dentro de este mercado? ¿Y cuál consideras que han sido los impactos post pandemia, partiendo de hoy en día donde estamos parados? Ok. Bueno, comenzando por el sector inmobiliario, creo que hoy en día y más a partir de la recuperación post pandemia, precisamente se ha consolidado y ha sido uno de los motores que ha permitido la recuperación de la economía. Tan es así que al final, si vemos los datos del año pasado, que son los últimos datos de año completo que tenemos, tuvo un crecimiento 4.8 veces mayor al del PIB. O sea, el PIB de la industria de la construcción creció en más de un 15%. Entonces está casi 5 veces más alto que todo el PIB. ¿Por qué? Viene impulsado obviamente por una gran inversión pública, pero también hay una inversión privada muy, muy importante, particularmente en temas de obra civil, que está haciendo que el sector crezca, pero de manera muy, muy acelerada. O sea, en el último dato, o este crecimiento creo que nos dice eso, pero por otro lado, también hay datos de un informe de BBVA, que es uno de los más recientes, publicado en abril de este año, donde analiza, por un lado, el sector de la construcción de esta manera general y luego lo que está pasando con el mercado de vivienda, donde hay algunos datos interesantes porque el valor aumenta, la oferta está bien, pero hay otro tema: cada día se están colocando menos créditos y esto tiene que ver con la falta de desarrollo de vivienda de interés social, que es donde pueden estar los créditos, ¿no? Entonces el sector tiene hoy dos panoramas. Por un lado viene un crecimiento muy fuerte, impulsado por algunas nuevas tendencias, como justamente el caso del nearshoring, una inversión muy importante en polos de desarrollo turísticos, de lo cual también vamos a ir hablando en el transcurso. Otra parte de crecimiento en la parte inmobiliaria, pero lo que tiene que ver en vivienda de media residencial hacia arriba, pero que al final este crecimiento no puede sostener todo el sector vivienda porque hay una caída estrepitosa, más del 40% en la vivienda social. Entonces, el sector está avanzando, pero sobre todo impulsado por esta parte, ¿no? Lo que tiene que ver con desarrollos turísticos, tema de nearshoring y vivienda media alta. Muy bien, coincido. Y creo que ahí hay algo bien importante que enfatizar y lo mencionas muy bien, ¿no? Entendiendo la construcción como un motor económico que lo ha sido durante mucho tiempo en nuestro país. Y por otro lado, entendiendo los segmentos de mercado a donde hoy creo que el desarrollo inmobiliario le ha puesto mucho más atención, ¿no? Hoy mencionabas parte relevante en el tema habitacional. Ha venido una caída en el tema habitacional de escala baja. ¿Por qué? Pues por las diferentes regulaciones que hoy en día existen para la vivienda de interés social, ¿no? Por otro lado, creemos que
y creo que coincidimos con el crecimiento que tiene el sector residencial medio alto, ¿no? Que ha permitido posicionar mucha vivienda en los últimos años. Pero algo súper relevante y haciendo vínculo con estos dos, creo que tiene que ver con la absorción en el mercado, ¿no? Se ha venido disipando de manera diferente tanto uno como el otro y eso creo que es un punto bien relevante para en algún momento poder tocarlo, ¿no? ¿Qué piensas? Y un poquito entrando a diferentes aspectos o sectores del mismo desarrollo. La parte comercial, ¿crees que ha tenido un auge importante también dentro de este nuevo crecimiento del desarrollo inmobiliario? Para mi punto de vista, creo que se ha mantenido, no ha tenido esos disparidades como lo es la parte habitacional y la parte industrial, que han sido, creo que, Ujú. mucho más dinámicos, ¿no? Y ahorita puntualizaremos con la parte industrial que nos va a dar muchísima tela de dónde cortar, ¿no? Pero creo que no me gustaría dejar de lado, entendiendo estos tres sectores importantes que tienen que ver con la parte habitacional, con la parte industrial y con la parte comercial, que nos haga saber tu punto de vista referente a ello. Bueno, sobre todo esta cuestión comercial tal cual lo dices, creo que es la que se ha mantenido de alguna manera más estable. Sufrió un proceso de transformación muy importante a partir de la pandemia, sobre todo porque seguimos teniendo tal vez una sobreoferta, sobre todo en el tema de oficinas y oficinas triple A, que de repente hasta vemos en Ciudad de México cómo están buscando reconvertir áreas que habían sido pensadas originalmente para desarrollo de oficinas, hoy están buscando reconvertir en vivienda porque la pandemia nos dejó algunas cosas como más trabajo remoto, menos necesidad de oficinas físicas, algunos reacomodos que han cambiado un poquito el sector, pero mientras eso, digamos, en la parte de comercios y servicios cayó un poco por el otro lado, los nuevos proyectos, sobre todo los de usos mixtos, le dieron un fortalecimiento que lo mantiene de una manera muy estable, porque hoy cada día es más común que veamos proyectos donde se combina todo y los proyectos inmobiliarios más exitosos son proyectos de usos mixtos, donde encontramos comercios en la planta baja, o en dos o tres plantas, y después encontramos vivienda y en algunos casos incluso integrado con oficinas y le dan un gran dinamismo y al final tiene que ver hasta con una tendencia de desarrollo urbano que obedece a que podamos tener todo a la mano lo más cercano posible. Entonces creo que la clave de que se ha mantenido tiene que ver justamente con esta proliferación de desarrollos de usos mixtos y que han mantenido la demanda comercial de una muy buena manera. Perfecto. Que algo que creo que es importante también platicar en la audiencia, más desde el punto de vista urbano, con la experiencia que te caracteriza y a partir de lo que hoy en día nosotros también hemos vivido, creo que fuera de los momentos históricos, como ahora platicamos del tema del COVID, eh, las naturalezas o la anatomía de las ciudades es algo importante, ¿no? Hoy en día, particularizando, y creo que es importante hablar de la zona metropolitana de Ujú. Guadalajara y de lo que atañe al estado de Jalisco, nos debemos entender en un proceso de maduración de ciudad, ¿no? Creo que ya pasamos la fractalización de las periferias, creo que ya estamos en un proceso de redensificación de la zona centro, y eso creo que es bien relevante para poder puntualizar o darle valor a esto que bien mencionas, que hoy creo que los proyectos de cierta escala, con ciertas condicionantes y con ciertos atractivos de usos multidisciplinarios dentro de un mismo uso de Ujú. suelo, creo que permiten poder empezar a generar un valor dentro de los AGEPS y de las zonas demográficas de gran fluencia. ¿Para qué? Para que el usuario hoy en día entienda que puede vivir, trabajar y consumir donde mismo, ¿no? Sí, correcto. Y tal cual tiene que ver, pues, no únicamente con una cuestión de mercado, sino que viene impulsado por la normatividad. ¿Por qué? Porque a través de los programas de desarrollo urbano, de los planes y los programas, pues se ha dado esta nueva tendencia. El área metropolitana de Guadalajara tiene un tema muy particular, es única en el país porque es la que desde el punto de vista normativo tiene la estructura más sólida. Somos la única y además la primera, evidentemente, área metropolitana que cuenta con un instituto metropolitano de planeación, un área metropolitana conformada legalmente con toda la estructura sólida, que ni siquiera lo tiene todavía Monterrey ni el área metropolitana de la Ciudad de México,
Entonces, ¿qué ha permitido esto? Al final, en esta tendencia, Guadalajara tiene un plan de ordenamiento territorial metropolitano que justamente busca entender la manera tan dispersa en la que crecimos, pero busca cambiar eso, ¿no? Y te hablaba ahí, si revisamos el PODME, te habla de una ciudad 4D, porque al final partía obviamente de un tema de que era una ciudad distante, estábamos prolongando o haciendo nada más crecimientos aislados, sobre todo en clústeres de vivienda, pero el día de hoy, a partir de la nueva política impulsada más o menos desde el 2013, que tuvo que ver con el tema de dónde iba a estar ubicada la vivienda social, un tema que hoy nos dice el modelo de expansión urbana ya no funciona, nos costó mucho en dinero y nos cuesta mucho en calidad de vida. El hecho de que las personas tengan que dedicarle 3 o 4 horas de su vida a vivir en el transporte, en el camino de su casa a su trabajo, de su casa a su escuela en ida y vuelta, pues no podemos pensar en una calidad de vida con eso. Y eso hay que añadirle. Si pasamos ese tiempo en el tráfico, independientemente del medio de transporte que utilicemos, la mayoría estamos contaminando porque lo hacemos principalmente en un coche o en transporte público. Y al final, entonces, lo que trata esta tendencia es decir, ya no tengo que estar lejos de donde me encuentro. Tengo una problemática como ciudad, ¿cómo la voy a resolver? A través de un modelo de ciudad policéntrica, que tiene que ver con generar muchos centros en los que se puedan concentrar toda esta parte de vivienda, actividades, y hay una oferta muy completa de bienes y servicios Ujú. que van a permitir que entonces nuestros traslados dentro de la ciudad, por lo menos la mayor parte del tiempo, sean lo más cercanos posibles, independientemente de que tal vez el fin de semana tienes que ir a visitar a un familiar una parte más lejos, sales un poco, pero que en tu día a día la mayor parte de tus actividades se puedan concentrar, digamos, en el centro más cercano que tú tienes al lugar en el que vives. Entonces, este modelo de redensificación ha venido impulsando justamente que el crecimiento hoy es hacia el interior de la ciudad y eso nos ha traído la tendencia que hoy vemos claramente, que es el crecimiento vertical. La oferta de desarrollos verticales es inmensamente mayor a la oferta de desarrollos horizontales. Uno, porque ya no hay tierra tan atractiva, por lo menos por tema de ubicación y costo, y Justo. además justamente cuando agregamos esto, pues hoy también las nuevas generaciones prefieren estar cerca, aunque de repente por esta cuestión de valor se tenga que sacrificar el tamaño del departamento en el que vas a vivir, pero prefieres tener un depa pequeño en el que al final probablemente solo vas a dormir y hacer como muy poco tiempo de tu vida, pero sabes que no lo Claro. vas a perder en el tráfico, ¿no? Entonces, esta nueva tendencia, Guadalajara está caracterizada por eso. Vemos un boom, una explosión, sobre todo en proyectos verticales. Bien, que sería importante ahí entender también o entendernos en este punto central de la asequibilidad de la vivienda contra las dinámicas sociales que esto conlleva, ¿no? ¿A qué me refiero? Creo que es bien importante, sí, entender que hoy la ciudad va en camino a, pero que tenemos que poder vincular con con otro tipo de temas que son importantes para que suceda de manera correcta, que tiene que ver con la parte económica, que tiene que ver con la parte social, que tiene que ver con la parte demográfica y normativa, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día la pulverización del producto puede ser un tema que después nos pueda generar un problema futuro, ¿no? Y eso sería importante señalarlo. Hoy, ¿dónde crees que dentro de esta brecha que bien planteas nos encontremos? Bueno, es muy importante lo que tú mencionas porque justamente vemos al sector inmobiliario avanzando en esta tendencia, pero eso no se ve reflejado justamente en abatir el rezago de vivienda, porque el mercado, y lo platicábamos desde el inicio, el mercado inmobiliario está creciendo, sin embargo, la colocación, sobre todo de vivienda en crédito, pues está disminuyendo. ¿Por qué? Porque el sector al final que no tiene que dejar de ser un negocio y desde la visión del desarrollador inmobiliario, que es la visión de negocio, pues él va a desarrollar para lo que el mercado le pide. Y al final el mercado hoy está orientado principalmente en inversionistas, es decir, quien ya tiene por lo menos una propiedad o más propiedades y está buscando hacerse de más patrimonio y entonces está comprando y le está funcionando este modelo de desarrollo. Sin embargo, el gran reto tiene que ver con la parte de cómo generamos vivienda que pueda ser asequible, que pueda ser pagable, y esto de entrada pues tiene un patrón para poderlo medir. De acuerdo con datos de ONU Habitat, la Agencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, para que una vivienda se considere asequible, el costo, independientemente de que sea comprada, rentada, o sea, el costo que pagas por tu vivienda más los gastos asociados a esta no puede pasar de una tercera parte de Tercera tus parte del costo. ingresos. Ujú. Entonces,
Yo creo que aquí es el gran reto de la planeación, del desarrollo urbano y que tienen las autoridades. O sea, ya tenemos hoy una gran oferta. Los planes parciales, sobre todo de Guadalajara y Zapopan, están incentivando la generación de viviendas con coeficientes de utilización de suelo y potenciales muy elevados. Sin embargo, el gran reto está en cómo logramos que esto se traduzca en que pueda ser una vivienda asequible para la mayor parte y no solamente para lo que hoy pide el mercado inmobiliario, sino cumplir con este reto de garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada que establece el artículo 4 de la Constitución. Es correcto. Bien, pasaremos a otro tema, William, porque seguramente si no aquí nos podremos llevar bastantito tiempo, ¿no? Algo que es importante y que me gustaría conocer tu punto de vista, ¿cuál hoy en día crees que son los motores económicos y los roles de las inversiones extranjeras para que todo esto esté sucediendo, ¿no? Y tiene que ver con esta influencia en el crecimiento urbano y los cambios demográficos que actualmente estamos platicando y que tiene que estar englobado de un impacto de todo lo que tiene que ver con la infraestructura y Ujú. servicios, ¿no? Pero más desde el punto de vista del análisis de lo económico, me gustaría saber cuál es tu punto de vista con estos motores que hoy han venido Ujú. impulsando particularmente el desarrollo en la zona metropolitana de Guadalajara y hoy cómo ves los roles de los inversionistas extranjeros, Ok, ¿no? Particularmente con el crecimiento y el decrecimiento del JET, ¿no? ok. Pues justamente digo, es una parte muy, muy importante en la inversión extranjera directa y hoy viene propiciada por dos cosas. Un fenómeno novedoso para nosotros, que es el nearshoring, que tiene que ver con la relocalización de empresas, particularmente de Asia, específicamente de China, que hoy vienen o quieren acercarse o ponerse lo más cerca posible de su principal consumidor, que es el mercado de Estados Unidos. Entonces, el día de hoy también a partir de pandemia, pues hay un efecto donde cada día queremos las cosas más rápido, ¿no? Y entonces había pasado una tendencia contraria, todas las industrias se relocalizaron en Asia por cuestión de costos. Hoy el reto es controlar la cuestión de costos, pero estar más cerca de donde el mercado está demandando la producción de bienes y servicios. Entonces, ese fenómeno que tal vez no hemos terminado de entender, pero está trayendo una gran generación de inversión extranjera, por esta gran cantidad de empresas que vienen a relocalizarse aquí. Además, Guadalajara, particularmente fuera de eso, pues al final es el Silicon Valley mexicano y entonces ha tenido siempre una gran inversión, sobre todo en empresas de tecnología. Y si complementamos esto en la parte de la inversión extranjera, también la tenemos en toda la parte turística. De hecho, tenemos hasta lugares donde nuestros bienes raíces están dolarizados, la zona de Puerto Vallarta, la zona de Chapala y Jocotepec, donde incluso es normal que nos encontremos siempre los precios de los desarrollos en dólares y tiene que ver justamente con este tema. Se han convertido en zonas muy atractivas en cuanto a la parte turística, digamos, para retiro, sobre todo de personas de Estados Unidos y de Canadá que vienen a retirarse aquí y en la parte de las empresas, pues esta relocalización que viene de todos lados, ¿no? Entonces es bien interesante cómo esto está impulsando esta generación y este gran crecimiento del que hablábamos del sector de la construcción tiene que ver con eso, porque se incrementó muy, muy fuerte la obra civil, tiene que ver con esta generación de infraestructura, con la manera en la que nos estamos preparando para la llegada de estas nuevas empresas y hoy aquí en Jalisco, digo, lo vemos por el lado turístico por un Ujú. lado y por otro lado con la generación de todas estas tanto empresas de tecnología que están consolidándose fuera del nearshoring como todo lo que viene como consecuencia del nearshoring. Correcto. Dos preguntas, William. ¿Consideras esto un riesgo para convertirnos en un mercado subutilizado? Podría ser si no se le da el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque al final podría pasar algo parecido a lo que pasó con el TLC de 1994, ¿no? Donde, ok, vamos a generar, pero únicamente maquila al norte del país y entonces el valor agregado no se genera en México. Entonces creo que la parte muy, muy importante es que podamos tener la capacidad, no únicamente como se habla de cuestiones de infraestructura y que tienen que ver sobre todo con esta parte física para recibir esta relocalización, capacidad de energía eléctrica, etcétera, sino con una capacidad también, digamos, técnica, uno, para que los puestos de trabajo se absorban aquí y no se tenga que contratar a personas que vienen del extranjero, y dos, para que se genere una cadena de valor y una economía circular que permita justamente
que esto pueda detonar en nuestra economía y no nada más que se quede en otras manos. Entonces ahí es bien interesante el papel que vamos a jugar como sociedad en cuanto a cómo nos preparamos, los incentivos que da el gobierno, pero sí hay un riesgo si no lo hacemos adecuadamente de que al final la inversión sí se genera en el país, pero sea en manos extranjeras y realmente no pueda traer beneficios. Por eso tenemos que aprovechar la coyuntura para decir cómo aterrizamos esto, cómo hacemos que estas inversiones traigan realmente beneficios que se vean reflejados de entrada en el bolsillo de las personas aquí, en una generación de mayor infraestructura para el país y en una consolidación de México como un país atractivo para la inversión extranjera directa. Correcto. Y justo mi segunda pregunta iba en ese sentido, si realmente consideras que estamos preparados para desenvolvernos en este ecosistema el cual genere valor, ¿no? Y creo que parte lo respondiste, pero me gustaría que lo puntualizaras porque creo que es un tema bien importante, ¿no? Bueno, no sé cómo responder esa pregunta en cuanto a qué porcentaje de preparación tenemos. Sabemos que es el gran reto y estamos asumiéndolo así. Creo que va a depender mucho de los contextos. En el contexto local, creo que Jalisco es uno de los estados que mejor ha entendido a nivel nacional esta dinámica, porque es el que más se ha preparado justamente en esta parte que hablábamos del Silicon Valley mexicano. Es decir, cómo traigo industria que genere valor, ¿no? Cuestiones como ciudad creativa digital y demás, pero al final creo que el esfuerzo tiene que aumentar porque todas estas posibilidades hace 3 años eran impensables. Claro. O sea, hace 3 años no pensábamos en que iba a venir todo esto. El día de hoy el reto es consolidar eso, mejorar lo que ya se está haciendo bien, pero poder incrementar este radio de acción para que al final pueda verse reflejado de esta manera y que estos valores agregados se generen. Tiene que ver hasta con esfuerzos de parte de universidades, de cómo contamos con personal y con mano de obra calificada y cómo vamos a asumir pues todos estos compromisos que estas grandes inversiones van a tener, porque si no también corremos el riesgo de que a pesar de que hoy somos el país más atractivo en el mundo para la relocalización, pues de que otros países del continente también puedan levantar la mano. Entonces tenemos que Claro. aprovechar este contexto y esta coyuntura. Claro. Y lo platicamos fuera de foro, ¿no? Importante entendernos que vamos tarde en los procesos de investigación y desarrollo para poder estar preparados, ¿no? Creo que hoy en día parte fundamental en todos los sectores del desarrollo tiene que ver con la parte de la planeación, ¿no? La parte de la viabilidad en los proyectos, la parte del análisis y planeación de los mismos. Y creo que para esto pues se tiene que generar estructuras que tengan que ver con investigación y desarrollo que nos permitan pues, hoy en día poder ir un paso adelante de lo que Ujú. viene, ¿no? Hoy a lo mejor ya nos llegó el nearshoring, ya nos va ganando en el proceso, Ujú. pero seguramente encontraremos las herramientas para que esto se pueda ir resolviendo en el camino, ¿no? Sí, es correcto. Y de hecho ahí, bueno, ese es un gran tema y no es propio únicamente del sector inmobiliario. En general en México se invierte muy poco en investigación, muy por debajo de lo recomendado, y un porcentaje muy bajo del PIB, porque al final pues nunca le hemos dado esa importancia, pero la investigación y el desarrollo pues permiten justamente generar este valor agregado y que no seamos solamente llevándolo a la parte que implica el nearshoring nada más lugares de maquila, ¿no? Entonces es importantísimo cómo se da seguimiento a estos procesos que puedan generar valores agregados. Creo que hace falta muchos profesionales en el sector que estén dedicados 100% a la investigación y desarrollo, pero el problema pues es una cuestión de falta de incentivos, falta de apoyo y también falta de una cultura en el mercado que digamos te pague o quiera o esté dispuesta a invertir en esta parte, ¿no? Que al final obviamente requiere inversiones importantes, pero te va a dar toda la certidumbre de que lo que estés haciendo lo estás haciendo bien. Eso es lo más importante en esta parte de investigación y desarrollo. ¿Cómo evitas correr riesgos por saber específicamente lo que estás haciendo, sobre todo en el sector inmobiliario? Correcto. ¿Qué otros obstáculos consideras que son los más comunes en el proceso del desarrollo mismo? Eh, Vinculados naturalmente al día a día, pero que también un poco se descentralicen de lo que naturalmente la mayoría de la gente entiende como temas de eficiencias, costos, Ujú. financiamiento, que sabemos que son partes fundamentales en cualquier modelo de negocio y particularmente en el tema del desarrollo inmobiliario. Obstáculos que hoy en día creas que tenemos que ir sopesando en el camino. Ok.
Bueno, creo que uno de los principales tiene que ver justamente con la parte regulatoria. ¿Por qué? Porque hoy en día, dependiendo del lugar, las normas de construcción son diferentes, no a nivel estatal, sino a nivel municipal, y eso implica a nivel general en todo el país, muchas veces simplemente los trámites previos para arrancar la construcción de un proyecto te pueden llevar más de un año. Y entonces toda esta parte, digo, representa un obstáculo y además un costo financiero que de alguna manera lo tienes que impactar porque ya tienes la tierra bajo cualquier esquema que la hayas recibido, independientemente de que sea comprada en una aportación a fideicomiso, como sea, pero te genera costos y hay riesgos y eso se va a traducir al final en uno de los mayores retos porque no hay a veces ni siquiera esta certeza. Estoy planeando esto, pero no sé si me lo van a autorizar, no sé si mi proyecto va a caminar. Entonces, de entrada, el tema regulatorio creo yo que es una parte muy, muy importante. Esta parte que tú dices que obviamente tiene que ver con eficiencia y demás, que se podría mejorar mucho invirtiendo en investigación porque queremos seguir haciendo las cosas como siempre las hacemos, ¿no? Y no hay, como ya lo estamos viendo en otros países, un giro tan importante a buscar materiales más eficientes, a buscar procesos de construcción más rápidos, pero que no tengan que ver nada más con eficientar costos de manera de bájale a los materiales y ya no, sino buscar esta transformación de cómo me adapto mejor a cada lugar, cómo busco esta transformación, pero que tiene que ver mucho con esta parte, digo, de entender incluso ya de manera regionalizada a cada mercado, porque los lugares son diferentes, los procesos de construcción van a ser distintos y si a esta parte que solo hablábamos del tema regulatorio le añades también incluso las cuestiones de cómo te va a responder el mercado, que a veces por una falta también de investigación no lo puedes tener, pues representan los mayores riesgos, porque a veces la incertidumbre ya ni siquiera es cuántos metros o no voy a poder construir, qué voy a vender, qué no voy a vender, a qué precio y cómo va a responderme el mercado. Entonces sí tiene que ver definitivamente con esto que hablábamos antes de la investigación y desarrollo, estar más preparados para entender las posibilidades que nos ofrece el mercado y en función a eso el sector inmobiliario tiene que reaccionar. Coincido, William. Y puntualizo, el gran lastre de la especialización en la mano de obra es un tema que hay que eh, siempre tener en mente de cómo poder evolucionar, ¿no? Porque al final tiene que ver con cómo hoy nuestros procesos pueden ser mucho más eficientes, ¿no? Y el cómo confiar en las perspectivas desde la planeación que bien lo mencionas, ¿no? Eh, Nos vamos a una parte pues que para nosotros y para ti seguramente por el expertise que manejas es de suma importancia, ¿no? Que tiene que ver con la influencia de las legislaciones hoy en día de las legislaciones urbanas en el proceso del desarrollo inmobiliario. Ya lo hemos venido mencionando, ¿no? Creo que sí es bien relevante poderle dar un doble clic a esto porque hoy en día creo que es de suma importancia entender que para la toma de decisión de cualquier proyecto requerimos sí o sí conocer las leyes y regulaciones en las cuales estamos establecidos, las normativas de zonificación y uso de suelo, las cuales son la base para poder Ujú. desarrollar en nuestra ciudad. Hoy en día creo que algo que es bien importante, que por favor nos ayudes a mencionarlo, que a veces está como en paralelo a esta parte que puede sentirse que es muy rígida, pero que sabemos que tenemos un impacto con la parte, un impacto con la parte burocrática, ¿no? Un impacto con la parte administrativa y un impacto con la parte corruptiva, ¿no? Porque Ujú. también es muy común en el sector. Y que nos platiques un poquito de cambios en la legislación urbana, los cuales creas que son importantes que la audiencia conozca y en este sentido, pues que vayamos un poquito de lo general a lo particular, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, pues justamente dándole primero un abordaje general, ¿con qué nos encontramos? El sector de la construcción al final está sobreregulado y tiene que ver incluso con una cuestión legal que voy a tratar de explicar de la manera más coloquial posible, pero de entrada nos vamos a encontrar con que la planeación de las ciudades, de acuerdo con la Constitución, es una facultad concurrente, es decir, le toca a la Federación, al Estado y a los municipios. Y aquí inicia el primer gran reto, cómo los ponemos de acuerdo para pensar lo mismo para nuestras ciudades. Pero luego, dentro de ese mismo sistema, si bien dice le toca a todos, pues las obligaciones son
completamente distintas y nos encontramos con que el gobierno federal y los gobiernos estatales pues son sobre todo hacedores de política pública en cuanto a dónde quiere ir, pero toda la parte regulatoria se la dejan siempre a los municipios. El propio artículo 115 de la Constitución así lo establece y entonces al municipio le toca crear los planes parciales, le toca administrar los usos de suelo, le toca darte las licencias de construcción y le toca vigilar digamos, el seguimiento a las obras. Entonces, Correcto. el actor más relevante es el municipio. Entonces, aquí comienza esta cuestión compleja. Simplemente en nuestro caso, un área metropolitana con 9 municipios, donde cada municipio, aún con los esfuerzos del Instituto Metropolitano de Planeación, pues sigue funcionando de manera distinta, los trámites cuestan distinto, los procesos son diferentes, los usos de suelo son completamente distintos y entonces comienzan a generarse grandes retos porque el desarrollador inmobiliario casi tiene que ser especialista por municipio. Entonces la normativa de entrada por esta cuestión es local, demasiado especializada y demasiado aterrizada y obedece a las capacidades institucionales que tiene cada municipio y te puedes encontrar, por ejemplo, con planes parciales muy modernos, con tendencias de desarrollo urbano muy importantes que están trayendo un tema de crecimiento, están volviendo pueblos muy atractivos a Guadalajara y Zapopan, pero por otro lado te encuentras otros municipios que tienen más de 10 años que no pueden actualizar sus instrumentos. Entonces, pues esta cuestión de normativa es muy particular, pero vamos a entender cómo se ha abordado. Hubo un cambio muy importante a nivel nacional en el que todavía para mí estamos en proceso y esa es la parte que hay que entender. En el 2016, en noviembre del 2016 particularmente, todavía no se cumplen ni los 8 años, entró en vigor la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Entonces esta nueva ley planteó un modelo de desarrollo completamente distinto al que venía en la ley anterior de 1993 y tiene que ver primero con ciudades orientadas a las personas. Viene ya otro concepto de moda que también escuchamos mucho, que es el derecho a la ciudad. Y esta ley está pensada justamente en cómo hacemos que la planeación de las ciudades esté orientada no solamente desde una perspectiva económica, sino desde una perspectiva de darle mejor calidad de vida a las personas que viven en las ciudades. Y entonces con eso tiene que ver el derecho a la ciudad, ¿no? Cómo la ciudad se vuelve tu acceso a todos los derechos humanos que se materializan en el territorio, como es el caso del derecho a la vivienda, el derecho al agua potable, el derecho a la educación, el derecho al medio ambiente, a los espacios públicos, a la cultura y el deporte y demás, que al final se viven en la ciudad. Entonces, tengo o no tengo el disfrute de esos derechos en función casi al lugar en donde vivo. Y si estoy en una zona donde hay mucha consolidación de transporte público, de equipamientos y demás, voy a tener un acceso muy fácil a estos derechos, pero si estoy marginado, segregado en una zona de la ciudad donde no hay oferta de espacios públicos, no hay transporte, tengo esta segregación. Entonces, la idea de hoy es que justamente abatir esa desigualdad, abatir ese rezago que se tiene en muchas zonas y lograr que los beneficios del crecimiento de la ciudad sean para todos, porque al final es otro tema. De repente hay que quitarnos el mito de que el crecimiento es malo. El crecimiento de las ciudades es bueno, es un motor económico. Vemos una tendencia global hacia la urbanización y hacia que las ciudades cada vez tengan más habitantes. Y eso tenemos que al final el 80%, más del 80% de los habitantes del mundo estamos concentrados en el 2% del territorio. Sí. Entonces esto tiene que ver justamente con una tendencia de crecimiento porque la urbanización bien llevada es un motor de desarrollo económico, permite justamente esto, pero como no se había llevado correctamente hasta antes de esta ley, pues al final generó más desigualdades. Entonces el reto hoy es cómo la planeación de las ciudades abate esta brecha de desigualdad, el encontrar un cómo sí, pero ese cómo sí tiene que ser de manera ordenada, es decir, garantizando infraestructuras, garantizando servicios, pensando en nuevas opciones de transporte y no una ciudad de únicamente pensada en los autos como la tenemos hoy, pero bueno, la transformación legal viene por ahí. O sea, al final tenemos ya una ley nacional muy avanzada, pero que ha enfrentado retos en su implementación a nivel estatal en todos los estados del país y a nivel local, porque ya tenemos una ley marco que te permite esto, pero luego las leyes estatales, por ejemplo, el caso del Código Urbano de Jalisco no cambió en su totalidad, es el mismo de 2009 con algunas reformas, pero que no lo adaptaron completamente a este modelo de la ley. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con un código urbano que sigue pensado principalmente en un modelo de expansión urbana,
cuando hoy la tendencia es justo lo contrario de lo que platicamos. Tenemos un Claro, código que me regula procesos de expansión urbana cuando hoy lo que quiero es redensificación, quiero crecer al interior y quiero cambiar así esto. es. Entonces, los municipios que lo han entendido y que ya lo están haciendo, otra vez repito, principalmente son Guadalajara Sí, y Zapopan, pues Zapopan. vemos una tendencia completamente distinta. Pero el problema de hoy es que justamente lo estamos dejando a la capacidad institucional que tenga cada municipio de adaptarse a esta nueva tendencia. Y por eso vemos ahí particularmente que el polo de desarrollo se está concentrando en estos dos municipios. Claro. Que sucede mucho que luego estas estructuras jurídicas y legales se contrapuntean entre sí, ¿no? Y eso ha permitido generar muchas lagunas dentro de la ley que más que aportar a la regularización o a la integración de esto que bien mencionas, pues de repente hay más la polarización de lo mismo, ¿no? Sí, claro, y pueden abrir un margen muy importante a la discrecionalidad, ¿no? Al Claro, final, el municipio te puede decir, bueno, pues igual la federación y el estado intervienen en la política pública, pero el tomador de decisiones soy soy yo, yo. porque otra vez yo te doy el uso de suelo, yo Sí, te doy las licencias de construcción, y entonces, de qué manera me adapto o no me adapto a lo que me dice la política pública? Hoy es algo importante que tenemos que saber, ya hay un candado muy importante en esta nueva ley porque si bien los municipios tienen la facultad de crear sus propios programas municipales de desarrollo urbano, planes de centro de población y planes parciales, ya la ley general contempla que antes de que se inscriban en registro público, que es a partir del momento en el que van a ser aplicables, tengan que pasar por un trámite que se llama dictamen de congruencia. ujú, Esto implica que el municipio ya no se manda solo. Elabora su proceso, sí, respetando su autonomía, pero antes de poderlo publicar, tiene que consultar a la autoridad estatal en materia de ordenamiento territorial para que ésta sea quien le diga si sus políticas públicas son congruentes con el modelo estatal y con el claro. modelo nacional. ¿Para qué? Justamente para garantizar que ya nadie se vaya por la libre, sobre todo en este tema de la expansión. Lo que hoy menos queremos es que las ciudades sigan creciendo. ¿Por qué? Otra vez, el crecimiento no es malo, pero lo hicimos de una manera tan acelerada que en el caso de Guadalajara, la mancha urbana creció 7 veces más que la población. Claro, Entonces, ahí algo estamos algo haciendo estaba mal, mal, ¿no? ¿no? Cuando la mancha se expande tanto, nos genera altísimos costos en llevar la infraestructura, en el transporte y sobre todo, pues hace que sea una ciudad poco funcional. Por Claro. esto que hablábamos de los tiempos de traslados, que yo creo que hoy es el mayor reto. Entonces, creo que tiene que ver justamente con esta parte de que no hay todavía este empate entre los tres niveles. Al final, por eso decía, los municipios que realmente están entendiendo y que están haciendo un esfuerzo, se ve materializado, pero en los demás ha sido más complicado y esto, al abrir este margen de decisión, abre otro de los problemas al que se puede enfrentar el desarrollo inmobiliario, ¿no? Que tiene que ver con la corrupción, con una muy mala costumbre que nos quedamos particularmente aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de que antes todo se resolvía a billetazos. Las normas han cambiado, hay muchos candados, hoy eso es muy difícil, pero no es tan fácil quitar esa cultura de quien piensa, no importa, compré un predio que no tiene uso de suelo, pero con dinero lo voy a resolver. Hoy ya no funciona así, el modelo es mucho más rígido, ahí sí hubo unas reformas muy importantes al código urbano, ya la ciudad cada vez se decide menos en tribunales y más en los procesos de planeación, entonces lo ideal es que como desarrolladores entendamos esta tendencia y nos sumemos al cómo sí desde el punto de vista de la planeación, o sea, cómo me voy sin Claro. riesgo, respetando el modelo de crecimiento que quiere tener la ciudad, porque además eso es lo que me va a garantizar que sea sustentable y sostenible para todos. Claro que partiendo de esta sostenibilidad de los planes que bien mencionas, no olvidar que existe esta parte de la consultoría pública que tiene que ver con la legitimización de los mismos, ¿no? Ahorita mencionabas Ujú. que hoy las dependencias, en este caso de carácter municipal, tienen como obligación ya tener una vinculación con los diferentes estructuras estatales o federales, pero que hoy en día es importante que esta legitimización que se genera a través de la ciudadanía no quede por de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final quien le tiene que dar sustento a esto es el usuario, ¿no? Sí, claro, y al final desde el tema legal, eso ya contamos hace muchos años, justamente desde el 93, que fue la ley anterior, le añadió el tema de planeación participativa como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Esto implica que antes de hacer un instrumento de desarrollo urbano tiene que haber un proceso público que se llama consulta pública. Esto ha existido desde hace mucho tiempo. El problema cuál es, uno, que no se le da la difusión que se le debe de dar, pero también hay que asumir la parte de privado. Realmente
no nos interesa, solamente al desarrollador. Cuando me va a Claro, afectar mi predio, entonces sí me puede interesar. No me interesa tanto como ciudadano el modelo de ciudad o cómo se están tomando las decisiones públicas, a pesar de que legalmente tengo esta facultad. Y esto implica, en el caso de Jalisco, donde se establece el código urbano, que previo a la aprobación de un nuevo instrumento de desarrollo urbano tiene que pasar este proceso que al menos tiene que durar 30 días, en el que cualquier persona, sin tener que acreditar ninguna clase de interés jurídico, puede participar y puede llegar y decir: no me gusta el modelo de ciudad, quiero que cambies esto, propongo esto, sugiero lo que sea, y la autoridad está obligada a contestarnos. claro. El tema es que el 90% más de las participaciones tienen que ver con alguien que pide algo muy específico para su predio, y la otra parte son unos que otros colectivos y sobre todo asociaciones de vecinos en ciertas zonas Claro. donde entienden un poco más esto y se preocupan, pero realmente, para darte un dato, por ejemplo, Zapopan, un municipio con 1,5 millones de habitantes, la última consulta pública que tuvo los planes parciales fueron menos de 2,000 participaciones. Sí. Entonces hablamos de 1,5 millones de personas, pues uno de cada 1,000 participa, o menos de uno de cada 1,000. Ujú. Entonces realmente el tema está, el mecanismo legal Claro. existe, pero que como ciudadanía realmente le demos la importancia. Creo que hoy también no le entendemos y por eso estamos dejando que las decisiones las tomen las autoridades, pero porque no entendemos que esto va a influir y va a determinar de manera muy, muy drástica nuestra calidad de vida. Porque una ciudad bien planeada o una ciudad mal planeada influye directamente en nuestra calidad de vida, desde el Claro. hecho de que amanecí y está todo contaminado y no pude salir a correr, desde el hecho de que le voy a tener que dedicar un montón de mi tiempo a vivir en el transporte y demás. Es decir, en una ciudad bien planeada estaría evitando esto, pero de repente como que no nos queda tan claro o no entendemos realmente que nosotros podemos marcar esta diferencia. Entonces se va a ir dando en la medida de que exijamos más, de que nos involucremos y de que entendamos que justamente la manera en la que se desarrolla la ciudad, pues tiene que ver con nosotros, nos tienen que escuchar porque las ciudades se tienen que planear y se tienen que hacer para las necesidades de las personas y para elevar nuestra calidad de vida. Ese es el objetivo que está desde la Constitución, pero esto va a depender de que participemos o no. Entonces, cuando no participamos, dejamos que sea la ciudad que quieren los que sí participan, y ellos son al final los tomadores de decisiones. Correcto, y creo que hay una gran oportunidad y ojalá que la audiencia lo tome como un reto, ¿no? Porque creo que desde ahí podemos construir mucho, más desde el poder cívico y no desde la politización de las decisiones Ujú. gubernamentales que hoy en día es donde se toman, ¿no? O sea, tiene que ver de repente con colores, con banderas y mucho más politizado que de carácter cívico, ¿no? Pero por ahí queda una gran oportunidad para todos para poder construir la ciudad que queramos. Eh, Seguiremos o trataremos de cerrar ya con la parte que tiene que ver más con la adaptación de la normativa hoy en día. Creo que el cuestionamiento que me gustaría externar es, hoy entendiéndonos como una ciudad que ya tiene un histórico, que ya tiene un sesgo y que ya tiene un crecimiento desordenado, ¿dónde consideras tú que estas prácticas de sostenibilidad y estos desafíos de implementación deban ocurrir? Y, y lo menciono, lo contextualizo a partir de entendernos como esta ciudad hojaldre que se ha Ujú. venido llenando de layers o de capas, las cuales hoy, si bien lo hemos venido mencionando, nos entendemos en el momento histórico de la redensificación, también nos tenemos que entender como una ciudad que ha crecido desordenada, que ha crecido de manera parchada, que ha crecido sin infraestructura Ujú. suficiente, ¿no? Que ha crecido sin integración de diferentes planes como lo son medio ambiente, movilidad, etcétera. Hoy creo que parte de la normativa ha querido integrar mucho estas dependencias con caracteres de medio ambiente, de movilidad, de organismos descentralizados que no sé a veces si son lo mejor, no son lo mejor, como es el tema del agua, como es el tema de los servicios, etcétera. Pero bueno, hoy es donde estamos y es como estamos, Ujú. ¿no? Y hoy creo que hay un gran reto y me gustaría hacer tu punto de opinión desde esto, ¿no? Desde la adaptación de la normativa en el hoy, donde hoy Ok. estamos, ¿no? Bueno, yo creo que la normativa ha estado evolucionando de una manera adecuada, y particularmente si ponemos en el contexto nacional el caso del área metropolitana de Guadalajara,
¿Por qué? Porque hoy, insisto, lo recapitulaba hace rato, contamos con un instituto metropolitano de planeación como ningún otro en el país. Tenemos ya la estructura legal, pero el reto es como bien lo mencionas. El problema es que estamos tratando de corregir cosas que se hicieron mal y no vamos a poder corregir lo que se hizo mal durante 30 o 40 años en menos de 5 años. Entonces, hoy creo que desde el punto de vista legal de entrada y ya contamos con un marco jurídico como ningún otro lugar del país. Eso es muy bueno. El tema es cómo lo vamos evolucionando y cómo empezamos hoy a medir, ya que ya estamos al momento de eso, de ir viendo si este marco jurídico realmente nos está dando los resultados que esperamos o qué tenemos que corregir o que mejorar, que creo yo que es el gran reto y tiene que ver con esta cuestión que tú comentas del tema de buscar que esto sea cada vez más multidisciplinario y de que aquí al final esa es otra cosa muy sólida. Contamos con instrumentos urbanos, contamos con instrumentos ecológicos y además otro tema que también ninguna otra área metropolitana del país cuenta, somos la única ciudad con un plan de acción climática. Entonces también tenemos ya esfuerzos para abatir el calentamiento global, para buscar justamente que el desarrollo sea de una manera sostenible con estos esfuerzos que son súper importantes y ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, hemos vivido en los últimos años lluvias muy atípicas, olas de calor como nunca habíamos tenido, por ejemplo, en el caso de Jalisco y demás, y que tienen que ver con que nunca nos habíamos preocupado por esto. Hoy ya existen esos esfuerzos, creo que en esa parte la legislación ya está haciendo frente a esos retos, pero lo importante primero es implementarlo y luego que lo implementemos y lo bajemos a escala municipal, empezar a medirlo y sobre todo dar este seguimiento porque a veces pues, la implementación no es tan fácil. Entonces ya tenemos el marco legal, pero el marco legal tiene que ser dinámico. Tiene que responder si está funcionando, si estoy logrando que esto incida en la calidad de vida, si no, de nada me sirve tener toda la estructura, entonces tengo que ver permanentemente cómo corrijo, cómo adapto y cómo evoluciono a atender esto, porque además es el otro tema de la tendencia urbana, es algo que es dinámico, cambia en todo momento y la ciudad tiene que medir eso. Pero insisto, creo que aquí recapitulando tenemos ya planeación urbana, tenemos tema ecológico y tenemos cuestiones climáticas y de riesgos que entonces ya nos dan para poder llegar a un modelo adecuado de ciudad, pero esta transformación pues sí va a costar un poco, un mucho de tiempo porque este rezago en infraestructura requiere mucho dinero que no tenemos, incluso esta manera, esta cuestión hasta cultural, ¿no? De cómo evitar el surgimiento de nuevos asentamientos irregulares, de cómo cambiar esta tendencia, pues nos va a costar mucho tiempo, pero desde mi punto de vista sí estamos siguiendo el camino correcto porque ya existe la normativa que te permite, que te lleva hacia allá. El tema nada más es trabajar de la mano también con el sector inmobiliario para llevarlo a cabo de una manera adecuada y que realmente la ciudad pues sí crezca, pero de una manera ordenada en la que obedezca a las posibilidades de infraestructura, las capacidades de soporte que tiene el territorio, pues sí, sí podemos crecer, pero por eso hay que focalizar los polos de desarrollo de la ciudad, ¿no? Dónde tengo infraestructura, dónde tengo transporte, dónde tengo esta posibilidad de crecer y entonces orientar el crecimiento ahí y que ese crecimiento y las inversiones que eso genera permita detonar beneficios para toda la ciudad, que es algo muy interesante, te lo explico muy rápido, pero ya está pasando porque Guadalajara y Zapopan conocemos instrumentos, el ICUS y el CUSMAX, que al final son unas contribuciones especiales en las que los desarrolladores pagan por derechos extra de edificabilidad, pero este dinero primero va a fideicomisos, Ujú. que solo se dedican a obra, pero es importante también que quienes nos están escuchando sepan esto, ¿no? La mitad del dinero en los dos casos se va directamente al área de influencia del proyecto inmobiliario que lo generó, pero la otra mitad tiene una perspectiva social. Entonces, la mitad de los recursos que se recaudan por ICUS o por CUSMAX se van a infraestructura en zonas marginadas de la ciudad, en zonas que tienen el mayor déficit y que necesitan obras particularmente en cuestiones de espacios públicos, de movilidad no motorizada y de todas las cuestiones de obra prioritaria, pero que al final están permitiendo a los gobiernos tener una fuente de financiamiento de obra pública que no tiene que ver con quitarle dinero al presupuesto y dejar de hacer otra cosa que tengo que hacer, sino que el propio desarrollo de la ciudad me está permitiendo generar la infraestructura que esto me demanda, pero además llevarme un poquito de ese beneficio a otras zonas de la ciudad que no son las que hoy se están viendo favorecidas con esta tendencia de crecimiento inmobiliario. Correcto. Y que no perdamos de vista también
con el poder cívico que nos atañe, que vigilemos que esa aplicación sea la correcta, ¿no? Porque eso no puede pasar desapercibido, Sí, ¿no? desde luego. Aquí el tema es justamente exigir transparencia, rendición de cuentas, que la autoridad al final vea que somos un ojo vigilante y que vamos a estar al pendiente de que esos recursos se recauden y se apliquen de la manera correcta. Muy bien, William. Pues bueno, creo que esto nos genera mucha oportunidad para todos los que estamos involucrados en el sector. Creo que nos da pie para poder eh, quedarnos con lo que nos corresponde, que a final de cuentas de esto se trata este tipo de foros, y platicarte que nosotros tenemos una teoría que tiene que ver con la teoría de la acción, ¿no? Creo que todos tenemos una gran responsabilidad a partir de nuestras trincheras de actuar en beneficio de que esto prevalezca en el tiempo, que sea permanente y que sea valuable, ¿no? Correcto. Ante eso, te pediría como conclusión que nos ayudes a hacer un llamado a la acción al foro, ¿no? Ok. Algo que desde tu perspectiva le encuentres valor y que quieras externarlo. ¿Para qué? Para que sea este pequeño o gran mensaje que nos quede a partir de todo esto que nos has platicado con tu experiencia, pero que sea algo relevante para la audiencia y que seguro le permitirá tenerlo como una bandera para poder estar en su día Ok. a día, ¿no? Bueno, aquí creo que es muy importante sobre todo entender que la ciudad es de todos y la tenemos hasta en este aspecto legal. Entonces, ¿cuál es el llamado a la acción? Podemos participar, involucrémonos en las decisiones y no dejemos que otros decidan lo que va a afectar nuestra calidad de vida y lo que va a determinar la manera en la que vivimos en la ciudad. Entonces, hoy sabemos que podemos participar, es cuestión que queramos involucrarnos no solamente cuando hay una actualización de un instrumento, sino en el día a día a través de esta fiscalización. Hoy, gracias a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, podemos estar sabiendo todo lo que pasa. Tenemos la facultad de cuestionar a las autoridades si vemos que algo se está haciendo mal, poder pedir información y saber esta licencia estuvo bien otorgada, no estuvo bien otorgada. Entonces, no dejemos que decidan por nosotros. Hay que involucrarnos, hay que participar en estas decisiones, hay que llevar a la práctica este modelo de ciudad que queremos, pero de entrada hay que decírselo a la autoridad. Oye, yo tengo estos problemas en mi día a día, tal vez tú no, pero yo lo vivo. Desde el hecho de que por una cuestión de una calle mal planeada no puede pasar el transporte público, aquí no llega el camión de la basura, las luminarias se apagan siempre, cuestiones que tienen que ver incluso con los servicios públicos que desde la parte de planeación se pueden resolver. Entonces, ¿cuál es el tema? Las decisiones de la ciudad son tarea de todos podemos participar y tenemos que entender que de verdad es súper relevante porque es nuestra calidad de vida. Y yo le diría de esta manera, nadie más entraría en un juego en el que sea otro el que pone las reglas y las puede estar cambiando sin consultarnos, ¿no? Lo mismo que pasa cuando no participamos en estos procesos. Digamos que Claro. estamos jugando Monopoly, pero alguien más es el que puede cambiar las reglas sin preguntarme y entonces voy ganando y para revertir la partida tomo una decisión arbitraria, ¿no? Esto va a pasar en la medida en la que no participemos. En cambio, tenemos todo el derecho, pero si yo no participé, pues simplemente dejé que alguien más tomara la decisión. Entonces creo que lo importante es esto, saber que podemos ser parte de esta toma de decisiones, que nuestra voz vale y se va a escuchar y que entonces lo hagamos de manera informada y de una manera que busque cuidar nuestros intereses como ciudadanía, como sociedad, en el entendido de que lo que queremos es una ciudad donde todos podamos vivir cada día con una mayor calidad de vida. Pues no queda más que agradecerte, William, por tu tiempo, por Al tu contrario, conocimiento, por este llamado a la acción que a final de cuentas es el objetivo para nosotros. Eh, Simplemente agradecer al foro. Es el primer foro que realizamos con William. Esperemos poder seguir informando de manera coloquial, cuestionando, investigando para que esto nos permita poder tener un mayor acercamiento a lo que hoy sucede dentro del panorama del desarrollo inmobiliario. No me queda más que agradecerles, despedirnos, sigan nuestras redes, G-Real Estate Data, Instagram, Facebook, y pronto estaremos con otros invitados y seguramente pudiendo compartir algo más de esto que hoy nos corresponde hacer y con lo que hoy despedimos a William. no, muchas Gracias. gracias a ustedes, Alan, y también de verdad felicitarlos por este gran esfuerzo. La verdad es que hacen falta este tipo de iniciativas que fomenten o pongan la información a disponibilidad de todos estos foros abiertos en los que
se puede dar este seguimiento a lo que está pasando con el sector y no únicamente desde la perspectiva de negocio, sino entender todos los factores que están alrededor y entender al final que a diferencia de otros sectores, pues las decisiones que se toman en el negocio inmobiliario nos afectan a todos y de verdad felicidades por este gran esfuerzo, mucho éxito y un honor para mí ahora sí que ser el primero de los invitados. Muchas Nos dio gracias. usted la patada. Pionero. Gracias, William.